Pregunta de la diputada doña Adriana Lastra Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿por qué se resisten a cumplir la legislación sobre transparencia? Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señora Lastra, el Gobierno no se resiste a nada, y menos a cumplir la legislación sobre transparencia. Tiene que considerar su señoría que esa legislación sobre transparencia fue adoptada por el Gobierno del Partido Popular, por el Gobierno del presidente Rajoy. Fuimos los introductores de esta medida. La transparencia en España no había existido nunca y, por tanto, estamos viviendo la experiencia de su aplicación real. Y, en ese sentido, espero la contribución de todos los grupos políticos a que España, que ya ha hecho un gran avance en materia de transparencia, por ejemplo, en la información pública de sus cuentas públicas, de sus cuentas nacionales, lo pueda ir extendiendo a todo aquello que suscita el interés de la opinión pública de los ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señora Lastra. Adelante. Señor ministro, hace 3 años denunciamos que incumplían la Ley de Transparencia, negándose a publicar las declaraciones de bienes patrimoniales de 175 altos cargos. En aquel momento, la vicepresidenta del Gobierno le respondía a mi compañero Antonio Hernando que lo verdaderamente importante era poder comprobar si entre el patrimonio con el que entró un alto cargo y el patrimonio con el que salió hay algún tipo de enriquecimiento injustificado. Es cierto que ha avanzado la ley, es cierto que se han reforzado las obligaciones de transparencia, pero también es cierto que la situación, señor ministro, ha empeorado notablemente, porque fíjese, desde septiembre de 2014 no han vuelto a cumplir con sus obligaciones. Lo único que publican y que remiten a esta Cámara son 2 hojas, un informe escueto, con el número de declaraciones presentadas y, en su caso, los procedimientos sancionadores. Es decir, lo verdaderamente importante que decía la vicepresidenta no lo cumplen. Le han hurtado, le han negado a esta Cámara también la posibilidad de saber si en alrededor de 200 declaraciones al cese, que es más o menos las personas que han cesado desde el 2014, podría haber algún tipo de enriquecimiento injustificado. Le voy a poner un ejemplo. El subsecretario de Presidencia, que tuvo que dimitir cuando se hizo pública su implicación en el caso Aquamed. La pregunta, señor ministro, es ¿cuántos otros Aquamed se nos están ocultando a esta Cámara y a la ciudadanía española? Miren, no solamente se dedican a incumplir la ley, sino que la recurren sistemáticamente. De 36 recursos judiciales presentados contra decisiones del Consejo de Transparencia, 22 son del propio Gobierno. Solamente en un caso les han dado la razón, pero es que además ahora sabemos que 8 ministerios han decidido, han planeado recurrir la decisión de hacer público el reparto de fondos a los medios de comunicación de publicidad institucional. Es decir, utilizan recursos públicos para resistirse al cumplimiento de la ley. Mire, señor ministro, los recursos públicos son de la ciudadanía, no de este Gobierno. Un Gobierno que se resiste a cumplir con las más elementales normas de transparencia que nos imponen no solamente nuestras propias leyes, sino también y sobre todo la más mínima decencia pública. Gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señora Lastra, en primer lugar, decirle que dentro de poco se publicará efectivamente el patrimonio de los altos cargos salientes como consecuencia del cambio de Gobierno. Estamos en el plazo y habrá, como no puede ser de otra manera, la máxima transparencia. Desde que se creó el portal, han sido 7.591.237 las páginas visitadas por los ciudadanos. En los primeros 5 meses del año se han visitado 1.146.622. El portal ofrece 1,5 millones de datos de todos los ministerios y organismos públicos, 3 veces más de lo que ofrecía a sus inicios. Y en cuanto a la litigiosidad, la Administración cumple la inmensa mayoría de las resoluciones del Consejo de Transparencia y del Gobierno.
Prueba del buen funcionamiento es que estas reclamaciones han supuesto solamente el 8% del total de las recibidas en el portal y el Consejo ha estimado menos de la mitad de las mismas, lo que representa el 3,77% de las solicitudes presentadas. Esto demuestra la escasa conflictividad existente. Y luego la Administración ha interpuesto efectivamente 33 recursos, lo que representa el 0,36% del total de solicitudes tramitadas. Por tanto, creo que estamos ante una experiencia positiva, pero que sin duda alguna, y como es lógico, pues... Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Pregunta del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señor Saura. Gracias, señora presidenta. Señor ministro.